Bueno, vamos a comenzar el seminario. Antes de nada, yo soy Víctor, soy miembro del Departamento de Desarrollo de CIP Ingenieros y estoy encargado del desarrollo del programa OpenBIM Memoria CTE, del que vamos a realizar este seminario online, donde podremos ver las principales novedades que tienen en base al resto de programas de memorias que hemos hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces, antes de nada, así que pues, entiendo que podéis escucharme, podéis ver la pantalla correctamente. Vale, perfecto. Bueno, este es el nuevo programa de memorias, se llama OpenBIM Memoria CTE, está disponible a través de la plataforma BIM Server Center. Es un programa integrado en el flujo de trabajo OpenBIM y esa es su característica especial respecto al resto de aplicaciones diseñadas para complementar la memoria del proyecto de edificación. ¿Vale? Aquí tenemos Bueno, esta es la plataforma BIM Server Center. No sé si la habréis podido ver en otros seminarios o si tenéis experiencia utilizándola con otros programas. Es el corazón del sistema OpenBIM que estamos implementando en CIP Ingenieros. Entonces, dentro de esta plataforma, cuya dirección es bimcenter.center, tenemos una tienda, ¿vale? Y aquí podemos ver una serie de aplicaciones que están integradas en el flujo OpenBIM, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el Open Memoria CT, ¿vale? Desde aquí podemos obtener la aplicación y trabajar con ella. Para trabajar con este programa, debido a que está conectado con la plataforma BIM Server Center, debemos generar un proyecto OpenBIM desde esta plataforma, ¿vale? Para ello podemos ir a la pestaña Proyectos, al área de proyectos, y aquí tenemos todos los proyectos que tiene un usuario. Yo estoy conectado con mi usuario personal y dentro podemos ver los proyectos que tengo yo, ¿vale? Entonces, antes de comenzar con el programa debemos generar un proyecto nuevo, un proyecto BIM, ¿vale? Aquí podremos poner el nombre, es decir, cómo queremos que sea, si es profesional, si es educacional, la visibilidad para el resto de usuarios de la plataforma y si queremos que nos envíen colaboraciones de colaboración en este proyecto. Hay una serie de opciones de configuración de un proyecto BIM. Vale, ya tengo uno creado, que es este Memoria de Optimización de Oficinas. ¿Vale? Tengo algunos colaboradores en el proyecto y tengo una serie de ficheros. Estos ficheros los he ido generando con las aplicaciones OpenBIM. Por ejemplo, tengo ficheros IFCs de CipeSound, de CipePlumbing, o sea, de acústica, de fontanería, de saneamiento, accesibilidad, ventilación, ¿vale? En principio, la aplicación OpenBIM Memoria CTE está conectada con con las aplicaciones que generen documentación de la Store del BIM Server Center y adicionalmente con CipeCAD, CipeCAD y Archimedes. Todos estos programas son capaces de leer un modelo BIM e integrarlo en esas aplicaciones, realizar el cálculo con un modelo de cálculo adecuado a cada disciplina y exportar los resultados al proyecto BIM de BIM Server Center. De esta forma, cada usuario independientemente puede generar sus propios IFCs, sus propios ficheros de resultados de cada aplicación y un usuario podría agruparlos todos y generar el fichero de memorias. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, yo tengo este proyecto lleno de ficheros IFCs, que son los ficheros de resultados, como he dicho antes, que generan cada proyecto de cada disciplina. Por ejemplo, tengo uno de Archimedes, uno de CipeCAD. Y ahora vamos a abrir el programa de memorias e importar este proyecto, vincularnos a este proyecto y automáticamente toda la información del proyecto BIM se incluirá en el programa de memorias. Ya voy a abrir la aplicación. ¿Vale? Creamos un nuevo proyecto, una nueva obra. Es un proyecto de oficinas.
Ahora nos pide que seleccionemos el proyecto BIM, el que he creado previamente en la plataforma BIM Server Center. Aquí lo tenemos, exactamente el mismo. Bien. Ahora seleccionamos todos los ficheros del proyecto BIM que queremos importar. Marcamos todos. El programa va a leer el modelo BIM y va a incluir todos los ficheros en la aplicación. Una vez realizada la lectura, nos sale una lista de incidencias. Esta incidencia viene referida a que tanto CIPECAD como CIPEFile CTE contienen un documento de verificación del CTE DB66. ¿Vale? En principio, cuando nos ocurren este tipo de incidencias, el programa nos advierte de que ciertos documentos se van a omitir. En este caso, primaría CIPECAD, entonces en el proyecto se verá el documento generado por CIPECAD y se dejará fuera el de CIPEFile CT. Bien. Aquí nos genera un resumen de las fichas que hemos importado. Podemos ver que tenemos fichas de protección frente a humedad del HS1, del CIPE2 CTHS2, de CIPE Plumbing, de CIPECAD MEP, de CIPE RBT. Nos indica qué ficha rellenamos, con qué aplicación, cómo se llama el IFC y cuál es... A ver. Y cuál es su estado. En este caso, como se le acabo de importar, se han generado... A ver, ¿me decís que no se escucha correctamente? ¿Se corta ahora? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues como iba comentando, en el resumen de la importación podemos ver todas las fichas que se podrían importar de un proyecto de BIM Server Center, qué aplicación la ha generado, cuál es el IFC que genera esa aplicación y el estado de la autorización. Es decir, una vez, como acabamos de importarlos, todos son documentos que se han generado nuevos. ¿Vale? Comenzamos la obra. Lo primero que podemos hacer es ver el resumen de las fichas de BIM Server Center, aquí en esta opción. Esto es equivalente a lo que se nos ha mostrado antes. Podemos ver una lista tanto para el proyecto básico como para el proyecto básico y ejecución de las fichas que se pueden importar de BIM Server Center y si se ha hecho o cómo se han rellenado. En este caso, para el proyecto básico tenemos el cumplimiento del CTE importado desde CIPEFile, el SI, salvo el SI6 que lo tenemos del programa de CIPECAD. El presupuesto del proyecto básico es de Arquímedes y el resto no los hemos importado, es decir, que tendremos que buscar otra forma de rellenarlos. Respecto al proyecto básico y ejecución, podemos ver todas las fichas, muchas se comparten con el proyecto básico y otras son nuevas para este. Y podemos ver cómo los va rellenando y con qué programas. Vale, pues si os parece bien vamos a comenzar a explicar las utilidades que tiene la aplicación. En primer lugar, tenemos una pestaña de datos generales. Esta es muy similar a la que existía en el programa de memorias clásico. Tenemos una descripción general del proyecto, el emplazamiento, los agentes que involucrados y el marco legal. ¿Vale? Por ejemplo, toda esta información la tendría que complementar el usuario encargado de realizar la memoria. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner una esquematización. Un ejemplo y la fecha de realización. Una vez tenemos esta ficha complementada, la revisamos y ya se quedaría guardada. Estoy viendo que hay algunas preguntas. Si os parece bien, voy a seguir con la presentación y cuando terminemos os respondo a todos, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con el emplazamiento, vamos revisándolos y con los agentes del mismo modo. Tenemos promotores, proyectistas, constructores. Es una lista donde podemos ir introduciendo tipos de agentes, tipos de constructores, promotores. Es exactamente igual que en el memorias clásico. Y luego el marco legal aplicable. Este paso es importante. Tenemos una serie de...
Este es el punto donde configuramos qué documentos queremos mostrar en el proyecto. Entonces, para cada documento básico de código técnico, indicamos si es aplicable en el proyecto, si es aplicable con observaciones, es decir, que algún documento parcial no queremos introducirlo porque no es de obligado cumplimiento o se excluye de este proyecto, o si directamente no es aplicable. ¿Vale? En este caso tenemos aplicable con modificaciones el SUA 8 y el SUA y el HE. Entonces, debajo del árbol podemos hacer a cada uno de los documentos e indicar qué documentos parciales, qué partes del SUA, por ejemplo, queremos cumplir, queremos introducir en el proyecto y cuáles no y por qué. Por ejemplo, en este caso, el SUA 5, por defecto aparece desmarcado porque solo se debe verificar en graderíos, en estadios, en pabellones deportivos de más de 3.000 espectadores y no es habitual. Entonces, por defecto la aplicación lo tiene desmarcado, pero si quisiéramos verificarlo, lo marcamos y lo verificaremos en las siguientes pestañas. Igual con el de ahorro de energía, en este caso tenemos el H5 con un texto de explicación de por qué no debería verificarse. Podríamos cambiarlo, tenemos varios textos por defecto. Yo en este caso voy a decir que sí que lo voy a verificar, podríamos desmarcarlo, ¿vale? Entonces el ahorro de energía lo dejamos aplicable. Y luego tenemos otras normativas, es decir, normativas autonómicas, normativas locales, normativas estatales que queremos incluir en el proyecto. Y luego podremos documentar el cumplimiento de esta normativa mediante anejos. Tenemos una serie de normativas ya introducidas en el programa y las normativas autonómicas las podemos introducir nosotros a mano, escribiéndolas. Tanto las normativas autonómicas como las locales. Bien, voy a verificar ambos campos. ¿Vale? Una vez que tenemos definidos los datos generales, podemos comenzar a definir las fichas de proyecto básico y ejecución. Algo diferente con el programa clásico de memorias es que, como habéis visto, en esta aplicación no leemos las obras de otros programas. Es decir, accedemos directamente al bin server. De esta forma podemos trabajar en colaboración con otros usuarios sin necesidad de que ellos nos envíen sus obras, sus ficheros nativos. Es decir, cada usuario podría realizar su proyecto individualmente, exportar los datos y nosotros únicamente tendríamos que acceder al proyecto de bin server center. Eso no quita que si somos la misma persona la que realiza el proyecto de memorias y todas las instalaciones o la estructura, podemos hacerlo todos nosotros y exportar cada uno de los documentos al bin server center. Esta es la versatilidad que nos deja este programa. Bueno, vamos a comenzar con la definición del proyecto básico y vemos cómo se puede definir un documento. Tenemos la memoria, los planos y el presupuesto. En la memoria descriptiva tenemos algunas fichas que se han cumplimentado ya debido a los datos que hemos introducido, los datos generales, como la identificación y el objeto del proyecto, los agentes, que los he dejado vacíos. Luego tenemos que introducir otros directamente aquí, como es la información previa. Para ello tenemos un asistente en el que nosotros debemos introducir en texto la información necesaria. Incluso tenemos textos de ejemplo extraídos de código técnico o de otras normativas, donde podemos introducir un texto directamente. Lo asumimos y lo podemos introducir igual con los datos del solar. Si es un caso de rehabilitación, pues en este caso no es. Aquí sí que tenemos un texto de no procede y los antecedentes del proyecto. ¿Vale? Una vez lo tengamos, lo modifiquemos o pongamos los datos que nosotros consideremos oportunos, lo podemos revisar y ya se quedaría marcada. Lo mismo tenemos que hacer con la descripción del proyecto. Hay parte que tenemos que introducir nosotras y otra, como el marco legal que hemos sacado de los datos generales, lo que hemos introducido previamente. ¿Vale? Igual que el justimiento normativa, la geometría del edificio, las superficies útiles, la tabla de superficies. Aquí podemos añadir recintos e introducir su superficie útil, su superficie construida, la cantidad de recintos de este tipo. ¿Vale? Como podéis ver, hay cosas que son similares al programa clásico de memorias y otras que hemos ido introduciendo nuevas. En este caso, por ejemplo, la superficie útil y construida podemos introducirla mediante los datos que introducimos en esta tabla, en este asistente,
Podemos introducir un texto directamente o adjuntar un PDF. Y para cada ficha tenemos varias formas de introducir los datos, de forma que siempre sea posible complementar el proyecto completo. Podemos continuar con la descripción general de los parámetros que definen las previsiones. Bueno, tenemos el sistema estructural, el sistema de compartimentación, el sistema envolvente. Estos datos los podemos obtener de Beam Server Center, si existe la ficha. Los podemos introducir igual, con un texto por usuario y un PDF. ¿Vale? Yo tengo aquí un PDF, si no me equivoco, que lo podemos ver cómo quedaría. Por ese sistema envolvente, ¿verdad? Introducir aquí. Vale, perdón. ¿Vale? Y aquí podemos asociar un PDF. Luego en el proyecto general pues se incrustará el PDF y formará parte del proyecto sin ningún problema. Vemos lo mismo con el sistema de acabados, con los sistemas de acondicionamiento, sistema de servicios, las prestaciones de edificio. Bueno, podemos ir rellenando todos los capítulos. En cuanto a la memoria constructiva, lo mismo en el proyecto básico, solamente tenemos la sustentación del edificio, podemos obtener la de Beam Server Center, del texto introducido por usuario y un PDF adjunto. Suelen ser las opciones habituales. En breve tendréis en la web de la aplicación qué aplicaciones Beam están conectadas con el programa de memorias y qué fichas pueden rellenar, para que podáis ver con qué aplicaciones deberíais usar para rellenar cada ficha. Aquí tenemos el cumplimiento de CTE y ya vemos que existen fichas que están en verde directamente. Por ejemplo, este SI1. ¿Vale? El SI1 lo hemos obtenido de Beam Server Center. Y lo tenemos gracias a que existe un IFC de Zipfire CTE generado por la aplicación Zipfire CTE que ya tiene el DB-SI1 exportado, de forma que la aplicación lo ha leído directamente. Y ya lo podemos ver aquí lleno. Lo mismo ocurre con el SI2, con el SI3, SI4 y SI5. De hecho, como existen varias aplicaciones que lo pueden generar, podríamos tener el SI1 de Zipfire CTE o tener un IFC de Zipcaml que también lo generaría. Por último, tenemos el SI6, este es de Zipcat y es lo mismo. En lugar de Zipfire CTE lo hemos obtenido de Zipcat y aquí lo tenemos. Es un pequeño ejemplo. Luego tenemos el cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones y aquí es donde podremos nosotros introducir la complementación de los reglamentos que hemos introducido en los datos generales, es decir, anejos, documentación adjunta, mediante PDFs. Entonces, relacionaríamos la normativa que hemos introducido, si es estatal, autonómica o local, la podemos relacionar con un PDF y adjuntarla al proyecto. De igual manera, con los anejos a la memoria, algunos, nada más comenzar la aplicación, están todos desmarcados, pero podemos activarlos. Por ejemplo, el estudio acústico, la instalación para calidad de interior, la instalación eléctrica, proyecto de demolición. Voy a activarlos para que lo podáis ver. ¿Vale? Y como podéis ver, estos anejos se están obteniendo del proyecto de Beam Server Center, de diferentes programas. El anejo del estudio acústico lo tenemos de Zipsound CTE. La instalación para calidad de aire exterior lo hemos obtenido de OpenBeam CTE HS3. La instalación eléctrica de Zipelec. El proyecto de demolición es de Zip2, proyecto de demolición. El estudio básico de seguridad y salud de Zip2, estudio básico de seguridad y salud. De esta forma, bueno, y estos tres últimos son de Arquímedes. ¿Vale? Podéis ver que existen varias aplicaciones que pueden generar fichas diferentes. No quita que, por ejemplo, Zipcaml pueda generar todas las fichas conjuntas, tanto estudio acústico, la instalación de calidad del aire interior, todas estas se pueden generar tanto con Zipcaml juntas
como por cada programa de especialista, de flujo de especialista OpenBIM, ¿vale? Tal como CIPELEC, CIPEFire, CIPELUX. Luego tenemos los planos, que en este caso tendríamos que adjuntarlos manualmente, es decir, seleccionando un PDF e indicando a qué parte de la memoria corresponde este plano. ¿Vale? Podéis ver aquí las opciones disponibles. Por último tenemos el proyecto básico, el presupuesto del proyecto básico. Como también lo tenemos en BIM Server Center, lo hemos obtenido de Archimedes. ¿Vale? Debido a que es el presupuesto resumido, solamente tenemos los capítulos. Luego en el presupuesto del proyecto básico de ejecución tendremos la medición completa, el presupuesto completo, tal como indica el código técnico. ¿Vale? Vamos a pasar al proyecto básico y así podemos ver las diferencias. Tenemos una ampliación de la memoria, ahora tenemos la memoria descriptiva. Tenemos que tener en cuenta que muchos capítulos se repiten. ¿Vale? Podemos ver que hay muchos que están repetidos. Y en este caso, en la memoria constructiva, tenemos uno importante que es el 2.6, donde podemos ver una conexión con los programas OpenBIM bastante exhaustiva, como por ejemplo el capítulo de protección contra la humedad, la evacuación de residuos, fontanería, evacuación de aguas. Aquí podemos ver cómo va cambiando el programa de origen. En caso de que no tengamos uno, como las instalaciones térmicas del edificio, siempre podemos introducirlo manualmente en este apartado. Es decir, no existe ningún capítulo en el que estés obligado a tener una aplicación específica para desarrollarlo. Siempre tenemos la opción de introducir un texto, hacer uso de un asistente o introducir un PDF. Test de usuario y revisamos. Igual con la instalación de protección y seguridad. Es igual, no tenemos una aplicación disponible para complementarlo, pero podemos rellenarlo con texto o con PDF. Por último tenemos el equipamiento. Igual tenemos la opción de importado de BIM Server Center, el texto por usuario y PDF. Hay algunos que están preparados para importarse de BIM Server Center, pero todavía no tenemos una aplicación que lo genere. Este es el caso del equipamiento. Por último tenemos el punto donde más fichas se pueden importar, que es el cumplimiento del código técnico. Tenemos la seguridad estructural importada de CIPECAD, la seguridad en caso de incendios de CIPECAD y CIPEFI, como hemos visto en el proyecto básico, el SUA, la seguridad de utilización y accesibilidad. Tenemos parte que se pueden hacer mediante asistentes, como el SUA 1. El SUA 2 también es un asistente. El SUA 3 se puede complementar con texto de usuario en PDF. El SUA 4 lo tenemos en BIM Server Center a través de CIPELUX CTE o a través de CPCAM. El SUA 5 en este caso está excluido porque lo hemos dejado fuera en los datos generales. El SUA 6 sería un asistente o un PDF, igual que el 7. En caso del SUA 8 ya tenemos la aplicación CIPE2 CTE SUA 8 o la pestaña de pararrayos de CIPECAM. Y con el SUA 9 tenemos la opción de utilizar un asistente o importarte BIM Server Center, que lo tenemos disponible a través de la aplicación OpenBIM Accessibility. En salud ya tenemos los HS, tanto de CIPECAM como de los CIPEDOC HS1, HS2, HS3 y los dos CIPE Plumbing, tanto Water System como Sanitary System. El apartado de protección frente a ruido se puede rellenar con CIPESAUND CT o CIPECAM, y el de ahorro de energía igual con CIPECAM o con los CIPETEM H+, que acaban de ser documentos reconocidos para España y los tenemos disponibles para utilizarlos aquí. El H3 lo podemos obtener en CIPELUX y el H4 de CIPE Plumbing Solar System. En el H5 tenemos el programa CIPELEC H5 de instalaciones fotovoltaicas. El cumplimiento de autorreglamentos son documentos adjuntos a cada aplicación, pues de Cipetel y CT tenemos el
el documento adjunto de la ICT, del RITE el RITE no lo tenemos aún, pero podríamos sacar de CIPCADMEP, en este caso no lo he exportado, el ARBT de CIPELEC, el RIGLO de CIPCADMEP, y luego si tenemos anejos o documentación externa, podemos añadirla nosotros manualmente. Siempre dejamos al usuario poder modificar el proyecto como él considere. Y en este caso también podemos ver los anejos a la memoria, como estaban en el proyecto básico. Los planos de la misma manera. Y aquí, además del presupuesto, tenemos el pliego de condiciones obtenido de Arquímedes, el capítulo de mediciones y el presupuesto del proyecto de ejecución, es decir, el presupuesto detallado. Por último tenemos proyectos parciales de documentos técnicos, que es igual, es una lista donde podemos nosotros añadir nuevos documentos. ¿Vale? Como podéis haber visto, cada documento podemos compartirlo, podemos exportarlo a PDF, a docx, a texto, HTML, a RTF. Bueno, y ahora ya por último podemos volver al resumen de fichas para explicaros un poco más cómo va. Esta ficha sería la que correspondería a la importación de las obras del memoria CTE clásico. A diferencia del Memorias clásico, aquí tenemos la ficha Bin Server Center en lugar de las obras de CPK, CPKME, generador de precios. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos ver el estado en el que está. Si lo estamos importando de Bin Server Center, con un icono podemos ver si está rellena o no está rellena. Como hemos visto antes, la aplicación que la genera, el IFC y el estado. Es decir, si existe algún error, nos diría un resumen del error. Como todo esto se puede actualizar, podemos marcar que una ficha podemos bloquear una ficha. Es decir, si existe un cambio en el proyecto BIM y nosotros nos actualizamos mediante la opción actualizar, que veremos a continuación, esta ficha quedaría marcada y no se modificará. Es decir, si el ingeniero de electricidad, el encargado de realizar la parte de electricidad, como hemos visto aquí, realiza un cambio sobre su modelo de cálculo y exporta, nosotros no lo vamos a modificar en el proyecto de memoria, si la tenemos marcada, si la tenemos fijada. En caso de que no, el proyecto avanzará en función de los cambios que realice cada uno de los componentes del proyecto, de cada usuario, de cada colaborador. Bien, entonces, ahora ya podemos pasar a la salida de documentos. Tenemos varias opciones, tenemos varias herramientas. Una de búsqueda, que arriba, para poder buscar en dónde tenemos un error o qué documento exacto queremos ver. Por ejemplo, podemos buscar el ahorro de energía y nos llevaría al sitio exacto. Claro, tenemos que estar en el sitio. Perdón, al no estar rellenado no te puede llevar. Tenemos que buscar uno que esté lleno. ¿Vale? Los que están con una cruz es que no están en el proyecto. Tenemos un estado de la obra donde nos dice dónde existen apartados sin complementar. Tenemos el SUA1, el SUA2. Si damos al botón de editar, nos lleva al sitio para arreglarlo. Y también tenemos un resumen de las fichas Bin Server Center que están marcadas como que están esperando ser rellenadas por una ficha Bin Server Center, pero que hasta ahora no tienen un resultado todavía. Y los podemos ver en gris. Podemos modificar los estilos del documento, como queremos el tamaño de letra. Esto es similar al resto de programas de CIPE. Incluso podemos configurar la cabecera. Y por último podemos ver el listado. Podemos dejar el cliente ver el listado del proyecto básico de ejecución. Incluso podemos seleccionar qué documentos queremos mostrar. Antes de comenzar nos muestra una lista con los errores o los apartados que tenemos sin rellenar. Podemos aceptar, seleccionar qué queremos ver. En este caso está todo desmarcado. Si yo solo quisiese ver un documento, solamente tendría que desmarcarlo. En este caso tengo un listado solo con la salubridad. ¿Vale? Esto tiene poco sentido.
Voy a generar un listado con el proyecto completo para que lo podáis ver. ¿Vale? Ahora el programa compone todos los capítulos. ¿Vale? En principio, si hay algún documento que no cumple, el proyecto completo no cumple, entonces salta una marca de incumplimiento. ¿Vale? Hay apartado donde tenemos un aviso, quiere decir que hemos introducido un PDF y por tanto este hueco cuando exportemos a PDF se rellenará con el PDF introducido. ¿Vale? Tenemos un índice, podemos ir a cada uno de los apartados y por supuesto como cualquier listado de ZIP tiene la opción de exportarse a PDF, a docx, a un TXT, a un HTML, a un RTF. ¿Vale? Y ya por último, por la explicación general, quería mostrar lo que son las herramientas de Bean Server Center, o sea, del modelo Bean. Por ejemplo, podemos ver la vista 3D. Este sería el proyecto que hemos importado. Como podéis ver, tiene elementos de ZipCAD, de ZipCAD MEP, de ZipPlumbing, de ZipFile, tenemos placas solares, placas de agua corriente sanitaria. Es un ejemplo pequeño con muchas instalaciones para que pudieseis ver cómo se importaba. Y ahora algo que es importante es cómo se introducen los datos. Tengo una pregunta, ¿cómo se alimenta este programa? Como hemos visto, podemos importar varios IFC de varias aplicaciones, ¿no? Y no solamente podemos hacer eso, sino que como la aplicación no importa, sino que vincula, el proyecto de Open Memory CT está ligado a un proyecto de Bean Server Center. Por tanto, si yo voy a una aplicación de especialista, como tengo aquí abierta CipeSound CT, que es nuestra aplicación para el cálculo del estudio acústico, el análisis acústico del edificio, en base al documento básico, el DBHR, de protección frente al ruido. Yo tengo una obra, es la misma obra, la he importado previamente. Y voy a realizar un cambio, por ejemplo, puedo modificar el índice de reducción acústica a un elemento. ¿Vale? Puedo realizar el cálculo otra vez. Y una vez he realizado mi cálculo, verifico que si cumple el código técnico. Yo tengo listados en el programa. Tengo la ficha para el listado de protección frente al ruido del código técnico. Lo puedo verificar, lo guardo y lo puedo exportar otra vez. De esta manera, lo que hago es generar un fichero IFC con los resultados de acústica en este caso. Lo sobreescribo y lo envío directamente al Bean Server. Bien, si vamos al Bean Server, a la lista de ficheros, podemos ver que tengo este ZipSound CT con varios ficheros adjuntos, 2 PDFs y 2 listados para el programa de memorias. Bien, la actualizo. Podemos ver que se acaba de subir ahora. Tiene los mismos ficheros, pero están actualizados. ¿Qué pasa? Si volvemos a programa de memorias, veremos que el botón de actualizar tiene una advertencia. ¿Vale? Si nos ponemos encima, nos avisa de que existen ficheros modificados. Es decir, el programa de memoria se da cuenta de que un colaborador o nosotros mismos hemos realizado una modificación en uno de los programas de especialista. ¿Qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es actualizar el proyecto Bean. Como ya está todo marcado, solamente aceptamos. Nos va a avisar de que tenemos un documento repetido. Y ahora, en el resumen, vemos que existen algunos documentos que han sido modificados. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el documento HR, lo he modificado, el estudio acústico también, existen otros que he ido modificando también, por ejemplo, el de Arquímedes, los he cambiado, el de RBT, es decir, el programa es sensible a los cambios que vayamos realizando en las diferentes disciplinas. Aceptamos. Que automáticamente todos los documentos que nos han avisado han sido modificados y adecuados a los últimos cambios del proyecto Bean. Es decir, no tenemos que esperar a que el resto de usuarios nos envíen sus obras, como pasaba antes, o tener que hacerlo todos nosotros, o tener que cumplimentar de golpe todo el CipeCAD MEP.
podemos ir esperando que conforme va evolucionando el proyecto nos vayan llegando los resultados de cada disciplina. ¿Vale? Pues esto es la explicación general de lo que sería la aplicación. No sé si os había quedado bastante claro. Lo que voy a hacer ahora es, voy a revisar las preguntas que los habéis hecho y voy a intentar responderos